¿Has podido completar la primera parte de cómo programar una simulación de epidemia con Scratch? Vamos a por la segunda parte. En la primera parte hemos conseguido definir una población, hemos hecho que se multiplique, hemos hecho que aparezca una enfermedad y hemos hecho que esa enfermedad se vaya contagiando y que los pacientes pasen por los distintos estados en los que pueden estar. En esta segunda parte vamos a abordar dos cosas. En primer lugar, la sobrecarga del sistema sanitario. La capacidad de nuestro sistema sanitario o de cualquier sistema sanitario tiene un límite. Y si se inunda de pacientes, es razonable que vaya a poder atenderlos peor. Y eso puede tener consecuencias. Y en segundo lugar, vamos a visualizar mejor qué es lo que ha ocurrido en nuestras simulaciones. Y para eso vamos a dibujar unos gráficos en el fondo de la pantalla. Gracias a estos gráficos podremos comprender fácilmente qué es lo que ha ocurrido en los distintos escenarios. Si la población se mueve mucho, cómo evoluciona la enfermedad, cómo evolucionan los enfermos, cómo evolucionan los fallecidos. Si la población tiene poca movilidad, podremos ver también cómo se aplana la curva. Y comprenderemos bien qué significa eso de aplanar la curva. Si pudiste completar la primera parte, seguro que esta te resultará más fácil. Vamos a por ello. Para controlar la capacidad del sistema sanitario, en primer lugar lo que necesitaremos es una variable que nos defina qué capacidad de atención tiene normalmente el sistema sanitario. Vamos a crear esa variable, será una variable global que podremos llamar capacidad sanitaria. Vamos a definirla aquí al principio y vamos a ponerle, por ejemplo, un 30. ¿Qué va a querer decir? Pues va a querer decir que el sistema sanitario va a ser capaz de atender correctamente a 30 personas simultáneamente. Entonces, lo que tendremos que jugar ahora, hasta ahora teníamos un ratio de muerte que habíamos definido a 4 en cualquier circunstancia. Es razonable pensar que si la capacidad sanitaria se ve un poco sobrepasada, ese ratio de muertes va a empeorar. Y si la capacidad sanitaria se ve muy sobrepasada, ese ratio de muertes puede empeorar todavía más. Con lo cual vamos a definir variables que nos marquen cuáles son los ratios de muertes en esos dos casos. Vamos a establecer, por ejemplo, el ratio muertes sobrepasada 1 y vamos a definir la variable ratio muertes sobrepasada 2 y vamos a definirlas set ratio muertes sobrepasada 1, casi vamos a ponerla aquí para que esté junto con el otro. Vamos a decir que si se nos sobrepasa un poco, se nos va a lo mejor, digamos que a un 10%, y que si, por ejemplo, el 2 vamos a suponer que es que se dobla, podríamos ponerlo también como una variable, pero por no complicar mucho más la historia. Ratio de muerte sobrepasada 2, pues vamos a decir que si el sistema está desbordado porque está más que doblada la capacidad sanitaria, vamos a decir, por ejemplo, que el ratio de muertes es un 20%, que es muy elevado. Vamos a trasladar esto al flujo de personas y entonces aquí lo que tendremos que hacer es, cuando decidimos si la persona va a morir, pues vamos a tener que añadir vamos a tener que considerar esas variables. Entonces, aquí tendremos que decir si nuestra capacidad, si el número de enfermos es mayor que nuestra capacidad sanitaria, pues entonces pasa una cosa.
Si el número de enfermos es más que el doble de nuestra capacidad sanitaria, pasa otra cosa. Y si no, pues bueno, pues nos quedamos como estábamos. Entonces vamos a meter un if then else. Nos venimos aquí y metemos un if then else, de manera que el if que ya teníamos queremos que nos quede en el else. Bueno, nos lo coge aquí, ahora lo trasladamos. Entonces, si la vamos a poner un mayor que, si el número de personas enfermas es mayor que nuestra capacidad sanitaria, entonces vamos a evaluar también aquí otra cosa, que es con un if a secas, vamos a ver si es mucho o poco. Sí, perdón, con un if then else. Si comparamos otra vez el número de personas enfermas es mayor que, digamos, por ejemplo, 2 veces la capacidad sanitaria, es mayor que 2 veces la capacidad sanitaria, entonces tenemos que hacer como habíamos hecho aquí. Coger esto, lo duplicamos. No. Quiero duplicar solo esto. Duplicamos esto, lo traemos aquí y aquí en vez de ratio de muertes va a ser ratio de muertes, aquí estamos en sobrepasada 2, si es más que 2 veces. El ratio de muertes este nos desaparece. Con lo cual ahora habíamos puesto en sobrepasada 2, que habíamos dicho que era 20 veces. Es decir, ahora tenemos un 20% de posibilidades de que vaya a morir. ¿Vale? Duplicamos esto. Si no, que es mayor que capacidad sanitaria, pero es menor que 2 veces la capacidad sanitaria, entonces el ratio de muertes, ponemos el ratio de muertes sobrepasada 1. Y quitamos esto de aquí. Bien. Pues aquí estamos, que hemos hecho la evaluación de que la gente se nos va a morir más si el ratio de muertes ha sido, si la capacidad sanitaria se ha visto desbordada. ¿Vale? Vamos a borrar esto de aquí, nos volvemos a duplicar a las personas para crear los clones como siempre nacen sanos, y vamos a borrar primero las variables que no queremos, y la capacidad sanitaria la podemos dejar aquí, la podemos dejar con un slider. Y vamos a decir que la capacidad sanitaria pues esté entre 0 y 100. Venga, vamos a ver qué pasa. Nos empiezan a enfermar por ahí.
Ahora ya hay más que la capacidad sanitaria. Ahora ya hay más del doble. Y le vamos dando tiempo a ver qué resultado hay al final. Ya se ha acabado. Hemos tenido 7 muertes. Vamos a reiniciarlo y vamos a poner la capacidad sanitaria, que es toda. Tenemos capacidad para atender a todo el mundo, con lo cual deberíamos estar en el entorno de un 4%. Bien, ya están todos y solamente se nos han muerto 2 en este caso. Vale. Aquí nos falta una cosa para que sea más visual el saber cuándo la capacidad sanitaria ha sido desbordada o no. Y también, ya que la hemos puesto como un slider, podemos ver en qué momentos estamos haciendo que la capacidad sanitaria esté atendiendo a más población o menos población. Para eso vamos a cambiar el color del fondo. Nos vamos a los backdrops. Vale, vamos entonces a crear un backdrop que nos muestre un fondo amarillo para demostrar cuando el sistema sanitario se nos ha desbordado. Creamos uno nuevo que lo pintamos y vamos a hacerle un recuadro amarillo. Ahora el recuadro lo extendemos. Si se deja, ahí está. Pues ya tenemos un fondo amarillo. Y vamos a crear otro para el caso de que se nos haya doblado. Creamos otro nuevo, creamos otro nuevo y en este caso vamos a decirle que sea naranja. No queremos que sea rojo porque si no nos va a contar como si fuera de persona enferma. El outline nada de momento. Vamos a hacerle aquí el cuadradito. Bueno, el outline lo que podemos hacer es decirle que sea 0. Y entonces aquí hacemos nuestro cuadrado. Y lo ampliamos. Vale, pues ya tenemos los 3 backdrops. Vamos ahora a programarlos. Entonces aquí podemos meter unos if como habíamos hecho antes, que si está sobrepasada la capacidad sanitaria en determinada cantidad, pues que ocurra lo que sea. Entonces vamos a hacer aquí nuestro if si teníamos un mayor que, si el número de enfermos es mayor que la capacidad sanitaria, bueno, esto lo tendríamos que meter en un repeat forever. Si el número de personas enfermas es mayor que la capacidad sanitaria, entonces miramos a ver si es mayor que el doble o no. Aquí, si el número de personas enfermas es mayor que 2 veces
2 veces la capacidad sanitaria. Entonces tenemos que cambiar el fondo. Entonces nos vamos a switch backdrop to backdrop 3. Y si no, pues switch backdrop to backdrop 2. Vamos a ver cómo nos funciona. Perfecto. Y aquí hay un problema que vas a ver. Si hacemos que esto nos venga hasta arriba, nunca bajamos a blanco. Entonces nos falta una condición aquí para decir que si no es ninguno de esos casos, que entonces estemos en el backdrop blanco. Entonces esto lo tenemos que cambiar por un if then else. Perdón, esto aquí. Control. Un if then else. Si el número de personas enfermas, esto lo teníamos aquí, pero si el número de personas no es mayor que la capacidad sanitaria, entonces tenemos que tener el fondo original, que es switch backdrop a backdrop 1. Mira. Vamos a darle. Nos empiezan a enfermar. 12, 15, 27, 30, hemos pasado a amarillo, el 60 pasamos a naranja. Ahora vamos a hacer efectivamente. Muy bien. Pues con esto tenemos el tema de la capacidad sanitaria hecho. Esto de aquí me gusta siempre ponerlo a la misma altura para que veamos que todas las cosas nos tienen que ir ocurriendo en paralelo. Muy bien. Bien, ahora vamos a crear los gráficos de fondo. Para ello vamos a crear como si fueran lapiceros que van a dibujar cada uno de los gráficos. Creamos un nuevo personaje, uno por cada lapicero. Vamos a tener el lapicero de los sanos, de los enfermos, de los recuperados y de los fallecidos. Entonces, creamos un punto muy pequeñito, verde, y este va a ser el lápiz sanos. Vale. Creamos otro de la misma manera, que lo vamos a hacer que sea morado, porque no nos interesa que haya rojos. Porque el rojo es con lo que hemos identificado el método de contagio, el que se toque un determinado color. Entonces tenemos que poner un color distinto. Entonces, hacemos aquí un punto mínimo y este va a ser el lápiz enfermos. Creamos ahora el lápiz de los recuperados, que vamos a ponerlo en azulito, un azulito claro, como habíamos hecho antes. Y damos a este sprite lápiz recuperados. Y nos queda a ponerlo en negro, que para hacerlo en negro nos lo llevamos todo a 0. Con el brillo solo hubiera bastado. El lápiz negro, que va a ser el lápiz muertos. Muy bien, y entonces ahora tenemos que programar qué es lo que hace cada
cada uno de estos. Nos venimos y cuando se toque la banderita verde, aquí vamos a necesitar utilizar algo nuevo, que es un lapicero. Entonces, en primer lugar lo que hacemos es que lo borramos todo, levantamos el lapicero para que no nos escriba y nos vamos al origen de donde queramos tener el lapicero. ¿Dónde lo vamos a querer tener? Pues interesaría que estuviera en el 0, por aquí. ¿Qué sitio es este? Pues esto... Mira, sí, a ver, ¿dónde tengo el lapicero? Me traigo a la persona. Vale, pues ahí vemos que el origen es aproximadamente menos 240 y menos 180. Nos venimos al lapicero de los sanos y decimos que nos vamos a menos 240 y menos 180. Y ahora queremos cogerle el color. Vamos a ver dónde está. Aquí lo tenemos. No. Vamos a separarlo. Ahí está. Digo porque ahora vamos a tener que decir que el lapicero nos coja el color de nuestro personaje. Y para eso nos venimos aquí. Vale, ya tenemos el color de nuestro personaje y vamos a terminar de definir el tamaño, que es que vamos a ponerlo de tamaño 1, el grosor de la línea. Con esto ya hemos definido el lapicero. ¿Cuándo queremos empezar a dibujar? ¿Queremos empezar a dibujar en el momento en el que se dé la banderita? Pues no, la verdad es que cuando nos interesa empezar a dibujar es cuando empiece a moverse todo el personal. Es decir, después de que se hayan lanzado todos los clones de la persona. Para eso lo que hacemos, utilizamos una cosa que se llama generar alerta. Aquí están, en eventos. Entonces se hace un broadcast, lo insertamos aquí después de generar a todas las personas y lanzamos un mensaje que lo vamos a llamarlo por ejemplo pintar. Cuando se han generado todas las personas, empezamos a pintar. Vamos a poner esto un poquito más para abajo, para que esté igual a de altura. Nos venimos a nuestra persona. Y entonces aquí decimos, cuando reciba el mensaje de pintar, bajo el lapicero, con lo cual empezamos a escribir. Y luego pues me pongo a escribir. ¿Cuándo voy a querer dejar de escribir? Cuando el número de personas enfermas me haya llegado a 0. Vamos a tener una precaución aquí, porque he visto que el broadcast pintar lo hacemos cuando el número de personas enfermas ya está a 0. Vamos a moverlo, el broadcast, vamos a ponerlo aquí. Ya hay una persona enferma, con lo cual aquí lo que podemos decir es que repetimos esto vamos a estar pintando hasta que el número de enfermos sea igual a 0. El número de personas enfermas sea igual a 0. Ahora, para controlar lo que dibujamos en el eje de las X, el eje de las X va a ser el tiempo que llevamos pintando.
Entonces, para eso vamos a necesitar crear una variable que la tenemos que incrementar en cada ciclo. Para eso vamos a utilizar uno de los lapiceros, uno de los personajes que dibujan para que gestione esa variable, pero va a ser una variable que van a ver todos ellos. Entonces vamos a crearle una variable global que se llamará tiempo pintado. Cuando nos toca empezar a pintar, ponemos el tiempo pintado a 0 y aquí vamos a tener que mover el lapicero, pero al final, después de cada movimiento de lapicero que hagamos, vamos a tener que incrementar el tiempo. Entonces cambiaremos el tiempo de pintado en 1. Y ahora vamos a hacer el movimiento del lápiz, que eso lo hacemos con un GoTo X. Y aquí la gracia es cómo calculamos esas X. Las X en principio serán, como queremos empezar desde el menos 240, pues será X, el tiempo que haya pasado, menos menos 240. Entonces, vamos a meter aquí un menos. Espérate que esto es un entre. Metemos un menos. Y aquí tenemos la variable del tiempo de pintado. Con lo cual, cuando estemos al principio del todo 0, estaremos en el menos 240 aquí. Y poco a poco, a cada ciclo, iremos recorriendo esto hacia la derecha. Pues está bien. Y la Y, pues al principio queremos que esté en menos 180. ¿Qué es lo que nos representa? El número de personas sanas. Entonces, pues tendrá que representarnos el número de personas sanas menos 180. Volvemos a meter el operador del menos. Y entonces estamos en el lapicero de sanos, entonces metemos el número de personas sanas menos 180. ¿Qué es lo que ocurre? Como personas sanas vamos a empezar en 100. Vamos a empezar en 100. 100 menos 180 nos va a quedar en menos 80, nos va a quedar como muy pequeño. Entonces quizá podríamos incluso doblarlo, estaríamos en 200, estaríamos como un poquito por encima de la mitad, pues 300 estaríamos por aquí. No llegaríamos al tope. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a multiplicar personas sanas por 3 para darle más escala al eje de la X. Va a ser el número de personas sanas por 3. Vamos a darle los otros se nos han quedado allí porque no les hemos dicho que se nos mueva. Y ahora lo que vemos es que el eje de las X nos avanza demasiado deprisa. Vamos a tener que dividirlo para que vaya más despacito. Entonces, aquí en donde hemos dicho tiempo de pintado, vamos a tenerlo que dividir por un valor que nos imaginemos. Para poder jugar, como lo vamos a tener que reutilizar en varios sitios y vamos a tener que jugar un poco con él, vamos a definirlo en una variable. Creamos una variable y vamos a llamarle
divisor tiempo. El mismo lo vamos a utilizar para todos. Entonces, vamos a establecer el divisor tiempo. Pues antes esto parecía que corría mucho. Vamos a ponerle, por ejemplo, en un 4 y a ver qué es lo que pasa. Y aquí el tiempo de pintado lo tenemos que dividir. Vamos a sacarnos la variable para reutilizarla. Dividimos. Y entonces es tiempo de pintado entre el divisor tiempo. El divisor tiempo vamos a empezar por 4. Aquí antes he tocado esto donde no era. Repito until personas enfermas es igual a 0. Esto lo había hecho mal. Vale, entonces aquí estamos dividiendo entre 4 la velocidad a la que se desplaza esto por el eje de las X. Vamos a probar. Ya se empieza a mover. Y ya tiene otra velocidad. Bueno, podríamos incluso no dividirlo tanto y a ver qué es lo que pasa. Lo que ocurre es que cuando aplanamos la curva, esto puede tender a ir más deprisa. Vamos a ver también que termine de pintar en un momento dado cuando llegan... No, esto lo habíamos hecho... Ah, bueno, sí, porque todavía se tienen que recuperar. Ya no nos quedan personas sanas, esto sigue circulando, sigue. Ahí está, personas enfermas igual a 0 y he terminado de pintar. Pues hombre, siendo este el escenario que ocurriría más deprisa, ha llegado casi hasta el final, o sea que igual 4 es un número todavía demasiado bajo. Vamos a dividirlo por un número un poquitín más alto, vamos a ponerle un 5 y ahí lo dejamos. Entonces, ahora esto lo tenemos que copiar en el resto de lapiceros. Vamos a ver si lo arrastramos así. Vale, ya lo tenemos. Y traemos este otro también aquí. Y también lo tenemos. Entonces, ahora tenemos que hacer los cambios. En primer lugar, las variables globales no queremos volver a definirlas aquí, porque solamente las queremos definir en un sitio, si no se nos pueden dar incongruencias en esa definición. Por otra parte, estamos ahora en el lapicero de enfermos, que tiene que tener un color distinto. Vamos a parar esto y vamos a escoger el color de los enfermos, que es este. Y aquí repetimos hasta que las personas enfermas estén, pero el eje de las Y no es las personas sanas, sino es las personas enfermas. Y ahora esto mismo lo replicamos aquí y en el de muertos. Y este otro también. Separamos, que se nos superponen. Y aquí ya hemos hecho el cambio. Estamos ahora en el de recuperadas. Tenemos que venir a coger el color de las personas recuperadas. Cogemos el color de las personas recuperadas aquí. Quitamos la variable de enfermas y metemos la variable de recuperadas. Este ya está. Y nos venimos al de muertos. Separamos. El color era fácil de recordar porque lo habíamos puesto todo a 0.
y en vez de enfermas es muertas. Y si no me he equivocado en nada, ya estaría. Vamos a quitar estas dos variables de aquí, que no las queremos para nada. Y vamos a ver qué tal nos queda esto. ¿Por qué nos está avanzando demasiado deprisa el vertical? El divisor tiempo vale 5. Vale, porque también estamos tocando la variable de tiempo pintado, la está incrementando todo el mundo y solamente la tiene que incrementar uno. A ver si me deja el botón derecho. No me deja, pues lo arrastro. Claro, entendéis, estaban todos los lapiceros estaban incrementando el tiempo de pintado. Entonces, aunque lo dividíamos entre 5, lo estábamos multiplicando por 4. Vamos a darle otra vez. Y aquí nos ha pasado una cosa un poco rara. Vamos a verla ahora, después qué ha ocurrido. Parece que la velocidad está bien. Ahí lo que nos sale raro es ese movimiento extraño que nos están haciendo los otros pinceles. El verde va bien, pero los otros están haciendo algo extraño. Vamos a ver el de enfermas, que es lo que nos ha hecho. Vale. Creo que ya sé por qué ocurre esto. Esto ocurre porque la variable se está definiendo, empieza a pintar antes de que la variable la tenga hecha. Entonces vamos a hacer que las variables generales de tiempo de pintado, estas dos variables las ponemos aquí. Esto pasa a menudo porque claro, no sabes en qué orden se te ejecutan las cosas y ahí hay que ser muy cuidadoso. Vamos a ver ahora. Ahora sí. Es decir, antes empezaban a pintar el lápiz de los enfermos y demás antes de que el otro hubiera colocado antes de que el lapicero de sanos hubiera colocado las variables a cero. Y ya se han recuperado todos. Vamos a hacer una prueba ahora a ver qué ocurre cuando aplanamos la curva. Le doy y corro rápido el vídeo para que veamos el resultado final. Avanzo. En cuanto se me empieza a contagiar la población, hago que vaya más lento. Bien, como puedes ver, las curvas se han comido todo el ancho disponible para hacer la gráfica, con lo cual deberíamos aumentar un poquito el divisor de tiempo, porque aquí la verdad es que ha salido una curva muy plana. Entonces, yo creo que con que lo subamos un poquitín ya nos debería bastar. Hacemos una última ejecución. Y ahora hacemos que vaya esto muy despacio. A partir de ahora acelero el vídeo para que veamos el resultado final. Pues ni por esas, nos ha quedado tan bien
Nos ha quedado tan bien la curva que se nos ha ido. Vamos a llevárnosla hasta, por ejemplo, 10. A ver qué tal queda. Bien, pues en esta simulación que ha sido bastante plana, nos han cabido las gráficas casi perfectamente, o sea que podemos dejar el divisor de tiempo en 10. Bien, y hasta aquí los dos talleres que había planteado originalmente. ¿Se puede hacer más? Sí, se puede hacer más. Para empezar, hay un pequeño error camuflado en el programa. ¿Sabes cuál puede ser? Déjamelo en comentarios. También, si te apetece, puedes mejorar la simulación. Sugiere ideas de cómo mejorarlo. A mí se me ocurre, por ejemplo, que podríamos hacer que los pacientes, mientras están asintomáticos, tienen contacto con enfermos, pero una vez que presentan síntomas, los enfermos los rehuyen. ¿Cómo podríamos hacer eso? Te agradezco que hayas hecho este video tutorial. Lo he hecho con mucho cariño, precisamente para que gente como tú pueda dedicar el tiempo a practicar sus conocimientos, aprender, y aunque el tema, la verdad es que pues no es el más agradable de todos, pero creo personalmente que es importante que comprendamos por qué sucede lo que sucede y por qué se toman las medidas que se toman. Muchas gracias y nos vemos. Un saludo.